I want to say what an honor it is for me to be here with you today. Es un honor poder estar con ustedes hoy. Okay, so today I'm going to be speaking about the Funds of Knowledge Research Project. Y hoy voy a estar hablando respecto del programa de investigación, digamos, el proyecto de investigación Funds of Knowledge, que podríamos traducir como fuentes de conocimiento. The goal of the project was to improve educational outcomes for working class and minoritized students. Y el objetivo de este proyecto era poder mejorar, ¿cierto?, las condiciones de educación para alumnos que pertenecen a familias de clase trabajadora y de minorías. You've already heard a little about my background. Ustedes ya han escuchado un poco respecto de mi trasfondo. And currently I teach language acquisition and bilingual education classes to university students. Y en este momento actualmente estoy enseñando adquisición de un lenguaje y educación bilingüe para profesores en formación. That's right. Okay. At Georgia State University in Atlanta, Georgia. En la Universidad del Estado de Georgia, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Okay, but before I begin, I want to take a moment to express my hope that my words today do honor to my mother and father, who were my first teachers. Pero lo primero que quisiera hacer es expresar mi esperanza de que mis palabras hoy puedan honrar en cierta manera a las personas de mi padre y mi madre, que fueron mis primeros profesores. I also hope they do honor to Drs. Norma Gonzalez and Luis Moll, Go ahead. okay, whose work and guidance have had a profound influence on my own work. También quisiera que mis palabras pudiesen también honrar a los profesores Norma González, perdón, y Luis Moll, cuyas enseñanzas y influencia tuvieron un gran impacto en mi trabajo. I also want to mention that this is not the first time I've been to Chile. Quiero decir también que esta no es la primera vez que he estado en Chile. My father was a professor of Latin American history. Mi padre era un profesor de historia latinoamericana. The first time I came was when I was in the 9th grade. And we were spending that year in Buenos Aires. My father had a scholarship to research Argentine history. Y la primera vez que estuve acá fue cuando estaba en primero medio más o menos. Estábamos con mi papá en Buenos Aires. Él estaba con una beca de investigación para historia argentina. So we actually took a train from Mendoza, Argentina to Santiago, which is a trip I'll never forget. Y tomamos en ese momento un tren desde Mendoza, Argentina, hacia Santiago, y ese es un viaje que nunca voy a olvidar. Right. So, but although I've been here before, I know almost nothing about the Chilean education system. Pero a pesar de que he estado aquí antes, no sé casi nada respecto del sistema de educación chileno. And my perspective is that I have as much to learn from you as you do from me. Mi perspectiva es que tengo tanto que aprender de ustedes como ustedes de mí. And that what works in the context of the United States may be inappropriate or inadequate to the context of Chile. Y lo que puede funcionar en el contexto de Estados Unidos puede ser inadecuado o inapropiado para un contexto chileno. I think of my presentation as the beginning of a cross-cultural dialogue with you. Y considero mi presentación como el comienzo de un diálogo intercultural con ustedes. And I think of my okay. I think of my presentation. Well, I present my experiences for your consideration, not as an example that you should copy, but rather as one particular case of how a group of educators sought to draw on a local community's wisdom and knowledge to improve learning outcomes for students. Y hago esta presentación a ustedes y la someto a su consideración no como una lista de cosas que debiesen hacer o copiar, sino como una forma de compartir la experiencia de un grupo de investigadores que decidieron trabajar respecto del impacto que había en la comunidad. And scholars have documented the fact that there's an increasing borrowing and lending of education policies around the globe. Y los académicos y los investigadores han concluido que hay una creciente prestar, ¿cierto?, y recibir un intercambio de lo que es la investigación a nivel global con respecto a la educación.
I think we need to be very careful when engaging in this practice Y creo que debemos ser muy cuidadosos cuando nos involucramos en esta práctica, because the socio-historical and cultural context of schooling varies considerably from one place to another. porque el contexto sociocultural, ¿cierto?, de la educación o de la escuela varía considerablemente de un lugar a otro. And what it means to be an educated person in the United States is not the same as what it means to be an educated person in, for example, Mexico or Chile. Y ser una persona educada en los Estados Unidos no necesariamente significa exactamente lo mismo que ser una persona educada, digamos, por ejemplo, en México o incluso en Chile. Okay. So the research project that I'm going to be speaking about took place in the United States during school year 1990-91. El proyecto de investigación del cual hago referencia se realizó en Estados Unidos en el año escolar 1990-1991. It was a collaboration between university researchers, elementary school teachers, teaching in schools in working class neighborhoods, and their students and students' families. Y fue un esfuerzo, ¿cierto?, colaborativo, un trabajo colaborativo entre los investigadores universitarios, profesores de educación básica, las escuelas participantes, los alumnos, ¿cierto?, que pertenecían a familias de clase trabajadora y sus familias. And I was a participant in that project. At that time, I was one of the teachers. I was teaching 6th grade. Y yo participé en ese proyecto y en ese momento yo era una de las profesoras, estaba haciendo clases en sexto básico. So in this talk, I'm going to share with you the context where the research took place, the purpose of the project, the research design, underlying assumptions, and project outcomes. Y lo que voy a compartir con ustedes, por supuesto, entonces es el contexto, el propósito, el diseño del proyecto, algunas suposiciones iniciales, ¿cierto?, subyacentes y los resultados de la investigación. So the project took place in Tucson, Arizona, which you see in the red. Y el proyecto se llevó a cabo en Tucson, Arizona, que está ahí, que es lo que ven en el cuadrito rojo. And many of the participants in the project were actually from Sonora, Mexico, which is also in the red triangle. Y muchos de los participantes del proyecto eran en realidad de Sonora, México, que está también dentro del, que está, digamos, en la frontera y que esta es parte del cuadradito que pueden ver ahí. So I've included pictures of Tucson and the surrounding area throughout my presentation to give you a better idea of the geography and culture. Incluí algunas fotos, ¿cierto?, de Tucson y también de las áreas que, digamos, circundantes para que pudiesen tener una idea más o menos del contexto y cómo se ve. So the region where Tucson is actually used to be part of Mexico. La región en la que está Tucson ahora solía ser parte de México, Which is another story. que es otra historia muy larga. Tucson is located 98 kilometers from the border with Mexico. Y Tucson está ubicado a 98 kilómetros de la frontera con México. So the last picture to the right is actually a picture of the city of Nogales, and it is the border wall that separates the city of Nogales between the United States and Mexico. La última foto que ven ahí es la ciudad de Nogales y pueden ver que hay un muro de separación que cruza la misma ciudad de Nogales, pero el lado mexicano y el lado de Arizona. At the time this project took place, there was a near free flow of people across the border. En el momento en que se realizó este proyecto, había un flujo libre, digamos, de personas a través, digamos, de la frontera. And including many of the students and families that participated in the project. Y que incluía a muchos de los estudiantes y familiares y sus familias, digamos, que participaron en el proyecto. So the purpose of the Friends of Knowledge project was to develop innovations in teaching that draw on the knowledge and skills found in working class Mexican, Yoeme, and African American households. Entonces el propósito de este proyecto es desarrollar, ¿cierto?, innovaciones en la enseñanza que tienen su fuente, digamos, en conocimiento y habilidades que se encuentran en la población mexicana, Yoeme, y afroamericano, digamos, en Estados Unidos, en hogares de esas poblaciones. And the Yoeme are a group of indigenous people that live on both sides of the border. Los Yoeme son ciertos pueblos originarios que viven en ambos lados de la frontera.
So the purpose of the project was motivated by studies that at that time showed that working class students of color encounter intellectually limiting instruction. Entonces el propósito o algo que motivó el proyecto en ese momento fue los resultados de investigación que decían que los alumnos, ¿cierto?, de color y que pertenecían a familias de clase trabajadora encontraban muchas más limitaciones respecto del nivel de instrucción que podían recibir. The instruction that emphasized memorization and recall of facts as well as low-level literacy and computational skills. Entonces decía que era una educación que estaba basado, ¿cierto?, en la memorización y en la recolección, ¿cierto?, o el recordar hechos específicos y en baja alfabetización y bajo nivel de uso tecnológico. At the same time, the study showed that their more affluent white peers encountered a more rigorous and cognitively challenging curriculum. Y al mismo tiempo, ¿cierto?, los estudios demostraban que estudiantes digamos, blancos y de un nivel socioeconómico más alto encontraban o se enfrentaban a currículums mucho más desafiantes y rigurosos, digamos, de una mejor calidad, por decirlo así. The study showed that there was a pervasive deficit perspective on low socioeconomic households. Sorry, can you say pervasive what? Right here. Ok, perdón. Entonces lo que mostraba el estudio es que había una perspectiva más basada en el déficit o deficitaria a nivel generalizado en estos hogares de clase trabajadora. There was a belief that the households did not provide sufficient cognitive stimulation for academic success. Y la creencia entonces era que sus hogares o las familias no proveían lo necesario para que ellos pudiesen tener un éxito académico. There was a clear knowledge hierarchy. The knowledge of affluent white families was given higher status than the knowledge of working class minoritized households. Y había una jerarquía clara, digamos, en cuanto al conocimiento. Entonces, aquellas familias, ¿cierto?, de nivel socioeconómico más alto, blancas, digamos, estaban valorados. El conocimiento que estas familias aportan es valorado por sobre el conocimiento que una familia de clase trabajadora pudiese otorgar a sus hijos. Schools today continue maintaining this knowledge hierarchy. Y esta jerarquía de conocimiento se mantiene hasta el día de hoy en las escuelas. So it was the goal of the university researchers to counter these deficit perspectives. Y entonces la meta de los investigadores universitarios de ese momento era poder contrarrestar, ¿cierto?, estas perspectivas. And at the same time, improve the quality of instruction for the working class Mexican, Yoeme, and African American students in this participating school. Y al mismo tiempo la idea era poder mejorar, ¿cierto?, el nivel de instrucción o de educación que se estaba entregando a los alumnos que pertenecían a estas clases trabajadoras de mexicanos, ¿cierto?, Yoeme y afroamericanos en las escuelas participantes del proyecto. Their idea for doing this was radical. La idea que ellos tenían para hacer esto era radical. Their idea was to provide teachers with an orienting concept, funds of knowledge. La idea entonces de ellos era proveer profesores con un concepto, digamos, orientador que era las fuentes de conocimiento, entregarles a los profesores este concepto. Okay. And also the methodological tools of ethnography. Y también entregar herramientas metodológicas de etnografía That they could use to establish a new type of relationship with their students and their students' families. Y que ellos pudieran usar estas herramientas para establecer un nuevo tipo de relación con los alumnos y sus familias. And then use what they learned about their students' families as a resource for developing more challenging curriculum. Y que pudiesen usar entonces lo que descubrieran o lo que aprendieran de las familias para poder desarrollar un currículum que fuese más desafiante. So what does funds of knowledge mean? What does that concept mean? ¿Qué significa entonces estos fuentes de conocimiento? ¿Qué significa este concepto? Here's the official definition. Aquí está la definición oficial. Historically formed strategic bodies of essential information Son cuerpos de información esencial, cuerpos estratégicos de información esencial que son formados históricamente, that households need to maintain their physical and material well-being.
que deben estar presentes o que los hogares o las familias deben mantener para mantener su bienestar físico y material. So even when I give presentations in English to English audiences, it's still challenging to really understand what this means. Y sucede que incluso cuando hago presentaciones para una audiencia también de habla inglesa, es aún desafiante el poder entender qué es lo que significa este concepto. So I'm going to stop right here for a couple of minutes and give you the chance to talk with those around you. Así que voy a detenerme por 2 minutos y darles la oportunidad de conversar con la persona que tienen al lado o a su alrededor. To talk about what knowledge and information do you need to ensure the well-being of your household. Para que ustedes puedan conversar qué tipo de información y conocimiento necesitan ustedes para asegurar el bienestar de su familia o de su hogar, digamos, su grupo. If we had more time, Si tuviésemos más tiempo, I would ask you to share, les pediría que compartieran, but because of limited time, pero porque nuestro tiempo es limitado. so I'm imagining that maybe some of you mentioned nutrition, Me imagino que quizás algunos de ustedes mencionaron algo relacionado con la nutrición. how important it is to have knowledge of nutrition, Qué importante es tener algo de conocimiento respecto de nutrición. because we know we can't eat chips and soda all day without health consequences. Porque, por ejemplo, sabemos que no podemos tomar bebida y comer papas fritas todos los días o todo el día sin tener alguna consecuencia a nuestra salud. This is the kind of knowledge that we don't usually think about. Este es el tipo de conocimiento respecto del cual no pensamos en general. Other things you might have mentioned are home health remedies, Y algunas otras cosas que pueden haber mencionado son remedios como caseros para problemas de salud. maybe simple home and car repairs, Quizás cómo arreglar el auto, reparar el auto, cosas simples, más usuarios, digamos. okay. And here these are just some of the funds of knowledge that we encountered in the original research project. Y estas son solo algunas de las fuentes de conocimiento con las cuales nos encontramos cuando hicimos el proyecto original. We found knowledge about construction, business, health and medicine, Encontramos conocimiento respecto de construcción, medicina, salud, negocios, artes, social skills, childcare, repair, herramientas sociales, ¿cierto? De cuidado de niños, reparaciones, and so on. y etc. So I show this graph to make a very important point. Y muestro esta tabla para hacer un punto muy importante. That is that funds of knowledge in working class minoritized household are abundant and diverse. Es para enfatizar el punto de que las fuentes de conocimiento en familias de clase trabajadora son abundantes y diversas. And this is what Louise Moll refers to as primary resources for living. Y esto es a lo que se refiere Luis Moll cuando habla de recursos primarios, digamos, para la vida, o principales para la vida. And we all have them. Y todos los tenemos. Okay, what about language? So home language oracy and literacy should also be considered a fund of knowledge. ¿Qué pasa entonces con el lenguaje? Dice, el lenguaje y la alfabetización, o el lenguaje oral, digamos comunicación oral, y también la alfabetización, debiesen ser considerados también fuentes de conocimiento. So examples of literacy practices that we found in homes, in the Funds of Knowledge Research Project include Sí, perdón. making shopping lists. So many times researchers will think, well, if there aren't books in the home, then nobody's reading. But what we found was that families were engaged in many literacy practices. Y encontramos entonces, digamos, fuentes de lo que es comunicación oral y escrita también. Y muchas veces lo que pensaban los investigadores, bueno, si no encontramos libros en la casa, entonces nadie está leyendo o nadie está escribiendo o no hay mayor uso del lenguaje. Pero algunas de las cosas que encontramos, por ejemplo, fueron listas de compras. Also writing checks to pay bills, Escribir cheques para pagar cuentas, reading newspaper advertisements, leer los avisos de los diarios, clipping coupons, cortar y juntar cupones de reading the descuento, Bible, leer la Biblia, newspapers, magazines, and so on. revistas, diarios, etc.
And of course, many of our students and families spoke Spanish, Y por supuesto, muchas de las familias en nuestros estudios hablaban español. but our students were bilingual and they were used as interpreters for their parents. Pero la familia hablaba español, pero los alumnos, los hijos, eran bilingües y ellos trabajaban como, eran los intérpretes de la familia. And these should also be considered funds of knowledge. Y esto también debiese ser considerado una fuente de conocimiento. Okay, so the research design. Entonces, el diseño de la investigación. The research project actually built on the work of Carlos Vélez Ibáñez and Norma González on Mexican origin households. Entonces, el diseño del proyecto, ¿cierto? Entonces lo estaba haciendo Carlos Vélez Ibáñez y Norma González. And it also built on the work of Luis Moll and his research on community literacy practices. Los primeros en hogares de ascendencia mexicana y los segundos, ¿cierto? Luis Moll también respecto de lo que es los proyectos de prácticas de alfabetización. And they were the ones that designed the project, which had 3 interrelated activities. Y ellos son quienes diseñaron el proyecto que tenía 3 actividades que se interrelacionaban entre ellas. Which was the research part. Primero el aspecto de la investigación. And in this case, it was the teachers that were conducting the household visits and doing the household research. Y en este caso eran los profesores los que estaban realizando las visitas domiciliarias y realizando la investigación. After the visits, there was the reflection component. Luego de las visitas tenemos el componente de reflexión. Teachers and university researchers met in study groups to discuss what the teachers were finding out in their students' homes. Se reunían entonces los profesores con los investigadores de la universidad en grupos de estudio para discutir o conversar respecto de los hallazgos obtenidos en la visita domiciliaria. As for the action component, teachers developed and implemented curriculum they developed based on their students' funds of knowledge. Y respecto al componente de acción, entonces, lo que se hizo fue implementar o desarrollar cierto currículum basado en estos hallazgos de la investigación. All the teachers were volunteers. Todos los profesores fueron voluntarios. And it was the teachers, we teachers were the ones that selected the students and families that we visited. Y fuimos nosotros los profesores los que seleccionamos a los estudiantes y su familia a las que íbamos a visitar. And what you see is a picture of the school where I was teaching when I participated. Y lo que in the pueden ver project. ahí es la foto de la escuela en la que yo estaba trabajando, enseñando mientras participé del proyecto. There's some more. Hay más. Okay. So where does the concept funds of knowledge come from? ¿De dónde viene entonces este concepto de fuentes de conocimiento? So it's informed primarily by cultural, historical psychology and social network theory. Está informado entonces mayormente por una psicología histórica y cultural, ¿cierto? Y también la teoría de redes sociales, o ¿sí? Algo así. So Luis Moll is, he's known for his work with the theories of Vygotsky. Luis Moll es conocido, ¿cierto?, por su trabajo, ¿cierto?, con las teorías de Vygotsky. Which is where the cultural historical psychology aspect came from. Que es de donde viene todo el aspecto, ¿cierto?, de la psicología cultural y histórica. So this concept, if you're not familiar with it, it takes a materialist approach to human development. Y si no están familiarizados con este concepto, ¿cierto?, o este contexto, tiene un enfoque materialista, ¿sí?, de lo que es, digamos. Sí. So the idea is that our knowledge, skills, values, and belief are closely tied to our material context and our productive activity. Entonces lo que dice que nuestras creencias, nuestros valores y todo eso están vinculados estrechamente a nuestro contexto material. And this materialist framing of the concept was reflected in the type of information that we sought in our students' homes. Y este marco, digamos, materialista fue lo que vimos reflejado en los hogares o en las familias de los estudiantes a los que visitamos. We asked about our students' geographic origins, labor history, and everyday household routines. Les preguntamos respecto de su origen geográfico, su historia y rutinas diarias también. And then passing to social network theory, this theory focuses on how people interact with others in their social networks.
Y pasando un poco al aspecto, digamos, de las redes sociales, a esta teoría tiene que ver justamente con cómo interactúan las personas en sus redes, en las redes, digamos, sociales, no necesariamente las redes sociales que conocemos ahora. It's also a reminder of how much we miss if we only focus our research on individual students. Y esto también es un gran recordatorio de cuánto nos perdemos si es que enfocamos nuestra investigación solo en el alumno, solo en el estudiante. So, based on the theories that informed this project, we assumed that all households contain funds of knowledge. Basado entonces en las teorías que cierto eran la base de este proyecto, hicimos algunos supuestos o algunos postulados iniciales, y el primero era que todas las familias o los hogares tenían ciertas fuentes de conocimiento. But that households may not have all the knowledge that they need, and in that case, if they're lacking, they may depend on other households in their social network. Y entonces, pero que tenían fuentes de conocimiento, pero no necesariamente todas las que necesitaban, y por lo tanto en aquellas en que estaban faltos o que carecían de esta fuente, ellos recurrían entonces a otras familias o otros hogares dentro de la red en la que ellos se movían, de otros, digamos, conocidos o familiares. We also assume that children or students become familiar with the funds of knowledge, not just from those that they live with, but from others in their social network. También asumimos que los niños o los estudiantes se familiarizan no solo con las fuentes de conocimiento que están en su hogar, sino también con aquellas fuentes de los hogares de otras personas con las cuales ellos se relacionan. That's why when we visited our students' homes, we asked them what, for example, what they did on the weekend, because they might be spending time with an aunt or an uncle or a grandparent. Por eso también una de las preguntas que hacíamos a los alumnos era en qué invertían su tiempo el fin de semana, porque pudiese ser que ellos estuviesen pasando tiempo en la casa de un tío, de una tía o de los abuelos. So I'm going to speed things up a little here because of the time. Debido al tiempo voy a apurar un poco las cosas. So I was going to go in a little more detail for each of the three components of the project, but just to speed things up a little bit, it's really important to know that the university researchers didn't just send us into our students' homes. Por tiempo voy a ir más o menos rápido con respecto a los tres componentes de la investigación, pero es muy importante que puedan tener claro que los investigadores de la universidad no llegaron y nos enviaron así, digamos, sin nada, digamos, a las casas. They spent time talking to us about what funds of knowledge means. Pasaron tiempo con nosotros explicándonos lo que significaba las fuentes de conocimiento And how to conduct ethnographic research. y cómo realizar una investigación etnográfica. We learned interviewing techniques, Aprendimos técnicas para entrevista and we learned to be participant observers. y aprendimos a ser observadores participantes o participativos. Perdón. And to consider not just what we heard, but also what we saw. Y tomar en cuenta y considerar no solo lo que escuchábamos, sino también lo que podíamos observar. Because anything we saw could be a clue as to the family's funds of knowledge. Porque cualquier cosa que viéramos podía ser una pista o una señal respecto de alguna fuente de conocimiento de la familia. A guitar in the corner could mean that someone in that family knew how to read music. Una guitarra en un rincón podía significar que alguien de la familia quizás sabía leer música. I can't stress how important to the project it was that we entered our students' households with an ethnographic stance. No puedo enfatizar lo suficiente, digamos, el hecho de cuán importante fue el que entráramos a las casas de nuestros alumnos con una postura, una postura etnográfica, con una visión etnográfica. Because for those of you familiar with ethnographic research, you know that when you enter the field, that you need to suspend judgment. Porque para quienes están familiarizados, ¿cierto?, con la investigación etnográfica, saben que cuando entramos, dice, al campo de estudio, ¿cierto?, debemos suspender cualquier tipo de juicio. Right. And Norma Gonzalez describes ethnography as
the filter through which the households were conceptualized as multidimensional and vibrant entities. Ya, para decirlo bien. Y la forma en que Norma González entonces describió este concepto, ¿cierto? La etnografía es el filtro a través del cual los hogares o las familias fueron conceptualizados como entidades multidimensionales y vibrantes. So there were so many benefits to the teachers being the ones that conducted the research. For one, we already had a connection with our students and their families. Así que hubo muchos beneficios del hecho de que fuésemos los profesores quienes realizamos la investigación. En primer lugar, la conexión o la relación que ya había con los estudiantes y sus familias. It shifted our roles to being that of learners. También nos hizo, ¿cierto?, invertir nuestro rol a ser el aprendiz, a ser el que está aprendiendo. It had us look at our students differently. Y nos hizo ver a nuestros estudiantes desde otra perspectiva. So that was the research part. Esa fue la parte de la investigación. I'm sorry. No, you're fine. Okay, so of course the second part was the reflection, and this is very important because it was a time that we came together with the university researchers to process what we were learning. Y en la segunda etapa fue la de la reflexión, y realmente tiene una gran importancia, es el momento en que nos juntamos los profesores con los investigadores de la universidad para poder reflexionar y juntar, ¿cierto?, todo lo que habíamos encontrado durante la investigación. And we also began there to talk about how we could use what we were learning in our classrooms. Y empezamos, ¿cierto?, a conversar y a dialogar respecto de cómo podíamos usar lo que habíamos aprendido en las salas de clases. So the third component of the project was the action component, where we actually implemented curriculum that we developed based on our students' funds of knowledge. Y en la tercera etapa era el componente de la acción, donde de hecho diseñamos, ¿cierto?, o implementamos currículum, unidades de currículum basados en lo que habíamos, descubierto o aprendido en la investigación. Here's an outline of one curriculum unit Aquí hay un bosquejo de una unidad curricular that was based on clothing. que estaba basada en vestuario. One of the families that one of the participating teachers visited, in that family, the mother was a seamstress and worked out of her home. En una de las familias que un profesor visitó, la mamá era una modista, ¿cierto?, o una costurera. And as you can see, the curriculum unit touched on a lot of different areas, science, math, and social studies. Y la unidad curricular logró abarcar distintas disciplinas, como por ejemplo ciencia, matemáticas y ciencias sociales. Here's another example of a unit that was based on the theme of horses. Aquí hay otra unidad curricular que estaba basada en el tema de caballos. This was inspired by one family that had 3 horses at their home in the middle of Tucson. Esto fue inspirado por una familia que tenía 3 caballos en el medio de su patio, en su casa, en el medio, de Tucson. And another whose children spent summers on their grandparents' ranch in Sonora, Mexico. Y otro niño, otro alumno que pasaba los veranos, ¿cierto?, en el rancho de sus abuelos en Sonora, México. And in this unit, it began with a brainstorming where the students made a list of questions that they had about the topic. Y esta unidad comenzaba con una sesión, una lluvia de ideas donde los estudiantes mencionaban preguntas que tenían respecto de este tema. As you can see, these curriculum units are not typical multicultural topics. Como pueden darse cuenta, estas unidades curriculares no son temas multiculturales típicos. When culture is integrated in curriculum in schools in the United States, it's often based on stereotypical notions. Cuando se integran temas en los currículum, ¿cierto?, culturales, con aspectos culturales, normalmente tienden a ser guiados por estereotipos culturales o raciales. It's also often based on an imagined
homogeneous or national culture which may not reflect students' actual lived experiences. Y está muchas veces basado en una cultura imaginada, digamos, homogénea, que muchas veces no refleja la experiencia real del estudiante. So, Funds of Knowledge curriculum, on the other hand, it reflects the geography and economy of the region where the students' families are from. Y entonces el currículum, digamos, de fuentes de conocimiento lo que hace es reflejar la economía, la geografía del contexto al cual pertenecen los estudiantes. So it makes sense that students in northern Mexico and the southwestern United States would have had extensive experiences and exposure to horses. Y tenía sentido, por supuesto, cierto, que los estudiantes digamos, del norte de México, del parte ahí, y del sur, digamos, de Estados Unidos, tuviesen experiencias relativas a los caballos. It makes sense because cattle ranching has been a major economic activity of this region since the arrival of the Spaniards. Y tiene sentido porque desde la llegada de los españoles, digamos, el cuidado, digamos, de los caballos y todo lo que tiene que ver con el ganado y esas cosas que no sé cómo decirlo, ha sido una actividad económica principal en esa zona. And also, like Chile, this part of the United States, there's a lot of copper mining. So I always had students who had funds of knowledge related to mining and had relatives that worked in the mines, both in the United States and in northern Mexico. Y al igual que en Chile, en esa área también tiene muchas minas de cobre, así que siempre teníamos alumnos que sus familiares estaban relacionados con lo que era el trabajo minero, ya sea al norte de Estados Unidos, al norte de México o al sur de Estados Unidos. The other thing I hope you notice is that these curriculum units are woven into every aspect of the curriculum. Otra cosa que espero que puedan notar es que estas unidades curriculares están diseñadas, la idea es que, digamos, abarcan varios aspectos del currículum. They're not just added on as an afterthought. No están agregadas como algo aislado. And please notice in particular that these units are not designed to teach students what they already know. Y es importante notar que estas unidades no están diseñadas para enseñarles a los alumnos lo que ellos ya saben. These units recontextualize the knowledge and skills they've acquired in their homes. La idea es recontextualizar el conocimiento y las habilidades que ellos ya han adquirido en su familia, en sus casas. Another thing that the curriculum units developed in this project have in common is that they take an inquiry approach to pedagogy. Otra cosa que tienen en común las unidades curriculares que se desarrollaron en este proyecto es que toman, ¿cierto?, un enfoque de indagación, ¿cierto? Tienen un enfoque de indagación. In this type of pedagogy, the curriculum is emergent. En este tipo de proyectos, ¿cierto?, el currículum es emergente. And we teachers provided students the opportunity to become active learners and steer the direction of the learning. Y nosotros como profesores les dimos entonces a los alumnos la posibilidad, ¿cierto?, de convertirse en aprendices, ¿cierto?, activos e involucrarse en su propio aprendizaje. We're 5 minutes out. Okay, so one thing I do want to talk about is that many people think that funds of knowledge and culture are synonyms, but they're not. Y algo que quisiera destacar o conversar es que muchas personas piensan que las fuentes de conocimiento y la cultura son sinónimos, pero no lo son. So again, too often, multicultural curriculum is very superficial. Y muy a menudo el currículum multicultural es muy o demasiado superficial. And I believe that the concept funds of knowledge can actually help us move forward. Y creo que el concepto de las fuentes de conocimiento puede en realidad ayudarnos a avanzar. And that it has advantages over the concept of culture. Y que tiene ventajas respecto del concepto de cultura. For one, taking a funds of knowledge approach means that you learn about
the actual lived experiences of your students. Y en primer lugar, es que cuando tomamos el enfoque, ¿cierto?, de las fuentes de conocimiento, es que aprendemos de la experiencia real de los estudiantes, experiencia real de aprendizaje de los estudiantes. You cannot read about your students' funds of knowledge in a book. No vas a poder leer, ¿cierto?, o encontrar en un libro la fuente de conocimiento de un alumno. You can only learn about them by deeply getting to know your students. Y solamente puedes aprender respecto de ellas al conocer en profundidad a tus estudiantes. A funds of knowledge approach shifts the focus away from superficial cultural traits. Un enfoque de fuentes de conocimiento hace la transición, ¿cierto?, desde rasgos superficiales culturales. The actual knowledge and skills of all families are viewed as important cognitive and academic resources. Y las perspectivas o la visión y las habilidades reales de cada familia se ven como valoradas e importantes, son, digamos, habilidades importantes culturalmente. Which challenges the knowledge hierarchies. Y que por supuesto esto desafía una jerarquía de conocimiento. So finally, from a funds of knowledge perspective, the knowledge and skills of a farm worker are as relevant in the classroom and to the curriculum as those of a medical doctor. Y bajo la perspectiva, digamos, de las fuentes de conocimiento, el conocimiento y las habilidades de un campesino son tan relevantes como las habilidades y el conocimiento de un médico. The child of a farm worker is I'm sorry, para la sala de clase. Okay. I'm sorry, it was important. The child of a farm worker is potentially bringing knowledge of plant life cycles, weather, the seasons, insects, and more. El hijo de un campesino puede traer, por ejemplo, conocimiento respecto de los ciclos, ¿cierto?, de las plantas, sobre cultivos, sobre estaciones del año, sobre muchas otras cosas. All of which are part of the curriculum in the United States. Y todos estos aspectos son parte del currículum en los Estados Unidos. So, as in all ethnographic research, we had many unanticipated outcomes. Así como en cualquier investigación etnográfica tuvimos muchos resultados inesperados. Which I'm running out of time. Sé que estoy fuera del tiempo. But I do want to mention that participating in this project changed, transformed the relationships of the teachers with their students. Pero sí quiero decir que como alguien que participó, digamos, en este proyecto, puedo decir que este proyecto cambió las relaciones entre los profesores y los alumnos de las familias que participaron en la investigación. It helped us become better at paying attention to our students. Nos ayudó a mejorar respecto de poner atención a nuestros estudiantes. I have a few examples. I'll mention this one in particular. Tengo varios ejemplos, pero voy a mencionar uno en particular. It is a case where a teacher who was participating in the project got to know the family of Leticia. Un profesor que participaba en el proyecto pudo conocer a la familia de Leticia. And one day the music teacher said to her that Leticia was very irresponsible because she didn't come to music rehearsals. Y un día el profesor o la profesora de música le dijo a Leticia que ella era muy irresponsable porque no había venido, o le dijo que era muy irresponsable porque no había venido a los ensayos. But the teacher participating in this project said, wait. Pero el profesor participante del proyecto le dijo, a ver, espere. That what was happening was that Leticia's younger brother was being hospitalized for a series of operations. And when the mother had to leave, she left Leticia in charge of caring for her two younger siblings. Y lo que pasaba es que el hermano menor de Leticia estaba siendo hospitalizado por una serie de procedimientos médicos, y lo que pasaba es que cuando la mamá tenía que ir a cuidar a su hijo, dejaba a Leticia a cargo de sus otros dos hermanos. She also said that missing after-school rehearsals was actually an act of responsibility, obedience, and loyalty to her family on the part of Leticia. Para Leticia, no ir al ensayo era un acto de obediencia, de responsabilidad y hacia su familia. Which makes me wonder, how often do we ask students to do something that is in conflict with their family's values? Lo que me hace preguntarme también cuántas veces le pedimos a alguno de nuestros alumnos que haga algo que puede ir en contra o entrar en conflicto con sus valores familiares.
So in closing, I hope you will take away the understanding that improving school experiences and outcomes for working class students Lo que quisiera para cerrar es que pudiesen llevarse, es que el mejorar la experiencia educacional para alumnos o hijos que pertenecen a las familias de clase trabajadora, especially working class students of color, especialmente de color, should not involve trying to fix students, no debería involucrar tratar de arreglar a nuestros alumnos, their families, or even teachers. sus familias o incluso a los profesores. It also shouldn't involve training teachers to implement curriculum Tampoco debería involucrar el entrenar o capacitar profesores para implementar el currículum or so-called best practices o las mejores prácticas, that they had no part in developing de las cuales no tuvieron ninguna participación en su desarrollo, or that was designed by so-called experts at a distance o que fue diseñada por los llamados expertos, ¿cierto?, a mucha distancia, for students in other neighborhoods, other regions, or Para- even other countries. para alumnos en otros barrios, en otras regiones o incluso otros países. What it does suggest is that if given the means, Lo que sí sugiere es que en caso de, si tenemos los medios, in this case, an orienting concept and ethnographic methods, en este caso un concepto orientador, ¿cierto?, y métodos etnográficos, the time, el tiempo, we always need time for this work, siempre necesitamos tiempo para este tipo de trabajo, and a like-minded group of committed educators, y si tenemos entonces educadores comprometidos, ¿cierto?, y con la misma mentalidad, we can bring about change and transform our schools podemos generar cambio y transformar nuestras escuelas into more just, equitable, and humane institutions for all students. en instituciones, ¿cierto?, más justas, más equitativas y más humanas para todos nuestros alumnos. Into institutions where the histories and everyday lived experiences of all students are honored. Donde se honran, ¿cierto?, todas las experiencias y todo el contexto de cada uno de los alumnos que pertenece a esa institución. But we need to do more than that. I'm sure you all know. Pero tenemos que hacer más que eso y estoy segura de que ustedes lo saben. This type of research must go hand in hand with broader efforts to eradicate the root causes of poverty, classism, and racism. Este tipo de investigación debe ir mano a mano, ¿cierto?, con el poder, los esfuerzos para erradicar, ¿cierto?, la pobreza y la diferencia de clases. But that's another topic. Pero for ese es another otro day. tema, ¿cierto?, para otro día. Thank you. Muchas gracias.